lo dijo en la primera hora. 8:13 en la mañana. Bueno, ya lo tengo a Javier Flores, ¿no? Conectado. Vamos a hacer un análisis sobre el posparo y los cambios que se vienen para el día de hoy en el equipo de gobierno del presidente Guillermo Lasso. Javier Flores Aguirre está conectado con nosotros de forma telemática. Él es abogado y además analista político. ¿Cómo le va, Javier? Bienvenido. Muy bien, Fabricio, muy buenos días a ti, a Belkis y a toda la audiencia que nos escucha. Gracias, amigo, por la gentileza en conectarse con nosotros. A ver, ¿qué nos dejaron los 18 días desde el punto de vista macro? Ya 5 días después, con la cabeza un poco más fría, tal vez con una mayor capacidad de reflexión. ¿Qué nos dejaron esos 18 días, Javier Flores? Bueno, yo creo que hay bastantes cosas para analizar en muchas aristas, pero una que me preocupó bastante en estos últimos días ha sido la facilidad con la que los ecuatorianos se pueden lanzar al fascismo o a tener actitudes fascistas justificadas en un racismo que no se ha curado jamás, mejor dicho, y que tiene manifestaciones muy graves cuando el progresismo, que ha sido completamente eliminado en su faceta correísta, digámoslo así, en las posibilidades al menos de llegar a una presidencia de la República y retornar a lo que había antes de Moreno. Esa posibilidad se la observa como muy, muy complicada, y el progresismo en esa faceta está bastante comprometido en estos días. Habrá posibilidades en espacios menores, pero en líneas generales su fortaleza se ha visto bastante disminuida por la arremetida de la derecha y los medios de comunicación, que tienen un relato que va a convertir a Correa en todo lo malo que se puede hacer. En ese sentido, desde la izquierda ha emergido una alternativa que ha captado el fastidio de la gente por la mala administración, y esa emergencia, representada en una persona como Leonidas Issa, que tiene además probablemente una formación y una ideología bastante más clara que cualquier otro líder político de este país, que ha escrito libros sobre este tema, que se fundamenta en el verteguismo, que tiene una visión crítica de la sociedad blanco-mestiza. Me parece que representa una alternativa bastante legítima y popular, y por eso mismo, y dada su condición racial, permite la emergencia en ciertos sectores de una reacción a ello que para mí tiene un contenido tanto racista como fascista, que es muy preocupante. Gente que puede llegar a justificarse por estos relatos en que acusan al movimiento indígena de estar financiado y armado por el narcotráfico, también puede dar lugar a que otra gente piense que también se puede armar por su cuenta y hacer lo suyo por su lado, como en tantos otros momentos de la historia, incluso en países como Alemania en los años 20 del siglo pasado, en Colombia de manera reciente, o en el caso de los paramilitares, pues tuvieron una emergencia de la violencia no institucionalizada, ejercida en este caso por personas que creen que ven amenazados sus privilegios por la emergencia de un grupo que disputa su hegemonía a través de un reclamo popular. Yo siento que Ecuador es un país bastante anómalo en la región. Si lo ves, somos el único país de la costa pacífica que no tiene un gobierno progresista y los únicos clasificados al mundial. Y eso va para ti, que eres futbolero. Pero teniendo además eso como antecedente, no parecería que si hubiera una anticipación de elecciones, por ejemplo, la alternativa corra por el lado progresista. Más bien, me parece que es un país, por sus deficiencias en cuanto a la constitución de ciudadanos demócratas. Hay un dato escalofriante de un último latinobarómetro, me parece que es de un estudio de cultura política, no recuerdo si era exactamente latinobarómetro, pero de un estudio de cultura política muy reciente de este año, me parece que el mes de marzo, que decía que los ecuatorianos, si alguien les ofrece la posibilidad de vivir un futuro próspero y seguro, renuncian a su derecho al voto, y la mayoría decía que sí. Entonces, realmente estamos viviendo un descrédito del proceso democrático bastante grave. La mayoría de la gente desprecia la Asamblea, el presidente la desprecia, y eso hace que haya un terreno fértil para salidas autoritarias. Y yo creo que, lamentablemente, parodiando el lema del banco del presidente, lo peor está por venir. Ese sería mi pronóstico a partir de lo que vi en estos últimos días, y espero equivocarme, por supuesto, porque no puedo desear el mal a la sociedad en que vivo y que involucra familia, amigos, etcétera. Deseo que vayamos para mejor siempre, pero
pero si observo críticamente, veo que tenemos una sociedad muy pobremente constituida para resistir esa tentación. Javier, buenos días nuevamente. Siguiendo en la primera parte de su análisis, protestas indígenas hemos tenido y muchas en el país, pero ¿qué factores jugaron un rol preponderante, si se quiere, para que se haya reflejado este racismo exacerbado al cual usted hacía referencia? Es decir, ya teníamos una sociedad polarizada, pero ¿qué hizo que esta reciente manifestación sea diferente, sobre todo en este aspecto? Bueno, yo creo que poder tener a ese enemigo concreto en el relato ayuda bastante a ello, ¿no? Que la movilización sea identificada como una movilización de los pueblos indígenas ayuda mucho a la construcción del relato racista. Nosotros tenemos como pueblo, como sociedad, una historia bastante dura y bastante cruel con los pueblos indígenas. La primera constitución de este país los trató de raza abyecta y miserable, sujeto a tutelaje por un párroco. El primer ministro de Finanzas de este país consideraba que habían 4 recursos y uno de ellos era la mano de obra indígena. Hasta 1857 pagaban una contribución personal de indígenas que se llamaba, que era la que financiaba el Estado de los burgueses en aquel entonces, que no le permitían a los indígenas votar, porque la mayoría, o casi todos ellos eran analfabetos, y su condición era saber leer y escribir. Eso se abolió recién en 1979. Tenemos una historia de opresión y de maltrato a la población indígena que realmente formó un sistema económico de explotación. O sea, realmente el Estado asentaba incluso hasta hacer sus obras públicas. García Moreno, en sus grandes épocas de constructor, abusaba de la mano de obra indígena con total facilidad, así como hasta los años 60 del siglo pasado se seguían vendiendo las haciendas con el número de indígenas incorporados. Entonces, realmente tenemos una historia muy dura y siento que los indígenas tienen, por supuesto, todo el derecho de reivindicaciones frente a esta historia, y así lo han reconocido no esta última constitución, ya algunas antes que ella, pero sobre todo esta constitución, en el artículo 57, numerosos derechos que son importantes para los pueblos que habitaron esto antes de la llegada de los conquistadores. Pero dicho eso, creo que la porción blanco-mestiza que se ha beneficiado del status quo de manera persistente, que es la que ha capturado el Estado, al menos tradicionalmente. Yo tengo la hipótesis de que ahora el sur de Guayaquil está ganando y ha capturado el Estado de la manera Wild Wild West, pero la forma tradicional de captura del Estado por la élite blanco-mestiza pues eran los vínculos entre ellos, el hecho de que la economía determinaba el rumbo de la política y beneficiaba a actores concretos. Guayaquil es un caso muy claro de capitalismo de amigos. Lo que pasa es que el guayaquileño es inconsciente y no quiere reconocerlo, pero eso es básicamente el crecimiento urbano de Guayaquil en los últimos 30 años. Y esa es la captura del Estado, si me apura, desde 1830 en adelante, salvo ahora que está siendo capturado por grupos irregulares vinculados al narcotráfico, que tienen una estructura mucho más eficiente que el Estado ecuatoriano, mucho más dinero y armas por montón. Entonces están sometiendo al Estado, que ahora sirve, lamentablemente, casi exclusivamente en su lado canalla, para reprimir a los pobres. ¿Cómo queda el gobierno después de los hechos de junio, de esos 18 días? ¿El gobierno finalmente claudicó o termina quedando como ganador al haber superado esa crisis, manteniéndose en el poder e incluso superando el intento de destitución que se gestó en la Asamblea Nacional, Javier? No creo que quede tan ganador, entre otras cosas porque el binomio que tenía que beneficiarse si fuera ganador ni siquiera apareció. El presidente brilló por su ausencia y el vicepresidente Borrero creo que nunca ha estado presente, así que ese binomio no podría beneficiarse directamente. Creo que la figura de Francisco Jiménez sale fortalecida de este proceso, es el hombre que da la cara, que firma el documento, que conversa, que dialoga. Hay que también decir que con la división del ministerio en su faceta policial, que estaba a cargo de Carrillo, y la faceta política que estaba a cargo de Jiménez, aún sentía a veces que el gobierno manejaba una bifrontalidad para enfrentar el problema, el levantamiento, y tenía por un lado la mano dura y por otro lado el diálogo, y yo me imagino a Jiménez dándose un montón de facepalms pensando en que el diálogo se lo saboteaba una salida discordante de Carrillo. Eso al final terminó ganando los Jiménez, es su mérito, pero tenía esta bifrontalidad que creo que complicó el manejo de la situación. El Estado no parecía orientado todos en conjunto hacia un objetivo, sino parecía estar disparando a varias partes al mismo tiempo, y eso, bueno, es una mala señal de su forma de responder a la crisis. Pero siento que no sale tan fortalecido, y creo que el hecho de haber
de todas maneras ganado, digámoslo así, el tema de la muerte cruzada, a la larga igual es 84 votos en contra, y esa gente es suficiente como para entorpecer cualquier proyecto del gobierno en el legislativo y gobernar en esa permanente pugna de poderes. Esa es una frase muy de los 80 y los 90, pero era la cotidianidad de aquel entonces y ha vuelto a ser la cotidianidad hoy en día. Va a ser insostenible para el gobierno. O sea, tiene un límite eso de poner decretos y reglamentos. El ordenamiento jurídico no lo puede hacer el presidente sin contar con la Asamblea, y el presidente ha quemado muchísimos puentes con muchísimos actores políticos de todo nivel, de los que serían sus aliados y los que podrían ser sus enemigos. Con todos tiene algún tipo de inconveniente, sobre todo con la Asamblea Nacional, que es la que podría facilitar el camino para sus reformas. Lo cual me pone a pensar que el presidente podría estar interesado en algún punto, porque hay que salir del bache, hay que salir del atolladero, no puede estar 3 años en esto mismo, en que algún punto podría interesarle la opción de la muerte cruzada, que creo que siempre la ha tenido ahí en el escritorio, y que algún rato para poder hacer realmente efectivo su propuesta de gobierno y de liberalización de ciertas cosas, y me imagino que la conservadorización de algunas otras, sobre todo en el plano moral, tendrá cancha libre siempre que se lo permita la Corte Constitucional, que parecen ser bastante sus aliados. Entonces, yo creo que ese escenario es bastante factible, y ahí es donde creo que puede surgir una nueva elección, que habría que ver quién la capitaliza, pero las nubes negras que veo me dicen que va a ser alguien que va a venir con mano dura, en serio, un tinte mucho más fascista, auspiciado por ese racismo que está bastante institucionalizado en este Estado. Acá recibo un mensaje y sí me gustaría un comentario de Javier Flores, porque hay oyentes que asumen que el discurso de Javier Flores puede ahondar más el racismo. ¿Es así? ¿Ese discurso, esta postura de Javier Flores se siente como racista y eso evidentemente no ayuda a la reconstrucción de la República, Javier? No lo veo, la verdad. Yo creo que denunciar el fascismo no es ser fascista, denunciar que el racismo no es ser racista. Yo simplemente describo un escenario, veo lo que ocurre y lo digo en palabras llanas. Si alguien ofende eso, pues lo siento, pero ya está. Así es. Javier, volviendo al tema de la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, ¿cómo se mira justamente esto? ¿Es posible luego de los impases que, como sabemos, hubo entre precisamente estos dos poderes? Yo no siento que haya mucha facilidad de resolver ese impasse. Creo que el gobierno ha generado mucho malestar en la Asamblea y no siento que tenga muchas herramientas para resolver eso. La única que se me ocurre que podría intentarlo es Pancho Jiménez, que, como digo, ha salido fortalecido de este proceso, y la persona que dio la cara y que se mostró dialogante, y es la que podría eventualmente llegar a ciertos acuerdos en la Asamblea para tratar de resolver ese bache. Pero creo que la alternativa más sencilla en su momento para el presidente va a ser la muerte cruzada, si quiere llevar a cabo un proyecto por su cuenta, que es lo que él desearía realmente. Yo siempre he visto que en el caso de Lasso, el problema que él tiene principalmente es que sus modos de banquero se superponen a sus modos de administrador. Él todavía se jura en un plan vertical donde puede tomar decisiones y el resto tendría que hacerle caso. Y no es así, no funciona así en el Estado. La administración pública tiene otras lógicas y tienes que llegar a otros acuerdos y disponer de otro tipo de elementos para obtener objetivos. Entonces Lasso no creo que se ha acomodado del todo a esta nueva realidad. Creo que esa es parte fundamental de su problema. Pero asimismo la muerte cruzada sería la que mejor se ajustaría a este tipo de conducta. Él podría gobernar casi de manera unilateral, sin contar con resolviendo el problema de las pugnas de poderes por vía de este mecanismo, teniendo como único control realmente, bueno, que diga la siguiente legislatura, claro, pero ya una vez cuando hayan elecciones, pero también el control de la Corte Constitucional, que, como digo, parecerían estar bastante cercanos a Lasso en este momento. Entonces, creo que tiene ese escenario como posibilidad real. Pero uno podría pensar que Lasso ya tuvo la oportunidad en su momento. Claro, la oportunidad siempre está ahí, está abierta, la posibilidad de aplicar el 148 de la Constitución sobre la disolución de la Asamblea Nacional. Hubo 3 anuncios previos del presidente en los últimos tiempos que finalmente no los ejecutó. ¿Será que ahora, con una asamblea en donde 80 legisladores votaron a favor de su destitución, podría hacerle reformular esa posibilidad, Javier? Yo creo que va camino para allá, sin lugar a dudas. Es lo que observo, pero... O sea, no se descarta, claro, no se descarta, desde la visión de Javier Flores, no se descarta que en el radar del presidente sí esté disolver la asamblea en algún momento. Por supuesto, claro que sí. Yo creo que esa es una posibilidad muy real, conforme
se vayan dando las cosas y no hay una solución del problema central, que es la pugna de poderes, que insisto, es un problema muy común en el Ecuador. Lo que pasa es que hubo un momento en la historia como el correísmo y hubo una mayoría aplastante en la Asamblea Nacional, lo que se los mencionaba alzamanos, curiosamente cuando se habla del municipio de Guayaquil y la mayoría sociocristiana que ya hay, nunca he escuchado que le digan alzamanos a ellos, más allá de que están sacados todos de un casting. Pero en el caso de esa asamblea, eso era una anomalía. Ecuador nunca había visto ese escenario casi de cooperación, asamblea ejecutivo, y se lo trató como algo totalitario, increíblemente. Cuando nuestra realidad tradicionalmente, previo al correísmo, siempre había sido esta, la pugna de poderes, infinita, persistente lucha sin acuerdos, y a lo mismo hemos vuelto ahora. Y esto solo se va a terminar resolviendo, muy a la ecuatoriana, por un cabreo de uno de los que puede realmente tomar una decisión que corte el estado de cosas, que será el presidente, y decidirá tener por lo menos un momento de gobierno a su manera, digamos, casi a su manera. Yo creo que ese escenario es bastante, como digo, factible. Vamos a ver qué ocurre. Obviamente es el futuro y es por definición incierto, pero creo que se ya camina el Ecuador, y como te digo, como le decía al principio, también veo esa nube negra, esa emergencia de un candidato, de una figura o una opción que represente un autoritarismo más marcado, más de mano dura, porque la gente está cansada del tema de la inseguridad y solo va a haber esa respuesta concreta. Por supuesto va a ser un error colectivo si vamos por esa opción, pero lamentablemente los números acerca de nuestra constitución como ciudadanos democráticos no nos auspician demasiado para pensar que vayamos a ir por otra. Realmente nuestro bajo nivel educativo, nuestra incapacidad de generar procesos críticos sobre la realidad que vivimos para encontrar alternativas mucho más complejas, para soluciones, para realidades que nos han superado por mucho. Es decir, aquí en Guayaquil, por ejemplo, se tendría, para tratar de recuperar lo que se está viviendo, que es parecerse mucho a la Medellín de finales de los 80 y principios de los 90, un trabajo como el que se hizo precisamente en Medellín por alcaldías responsables para hacer intervenciones integrales que abarquen muchísimos aspectos y no solo la seguridad. La visión securitista lo único que hace es amparar más balas y generar mucha mayor violencia que la que pretende atajar. Pero eso, por supuesto, es la visión militarista y policial, pues simplemente no se entiende. Se necesita otro tipo de políticos. Lamentablemente, nuestro recurso humano en la política nacional es poco menos que lamentable. Javier, desde antes de las protestas ya se venía sintiendo malestar en la ciudadanía, la misma opinión pública, en el sentido de que el gobierno necesitaba hacer algunos cambios, algunos ajustes. Vino el paro nacional y hoy, precisamente, en horas de la tarde, se conocerían ya de varios movimientos en el gabinete ministerial. No se conoce con certeza quiénes serían todos estos ministros que serán cambiados, pero en todo caso han trascendido algunos nombres. ¿Cómo se mira justamente esta decisión que se adoptará? Bueno, creo que es un proceso más o menos natural de un gobierno que sintió que recibió un golpe fuerte y que quiere tomar nuevo impulso. Me parece que en ese sentido hay que marcar esta decisión. Creo que el gobierno debería tomar en cuenta que esto ha sido un llamado de alerta de la ciudadanía. Pueden no votarle, pueden cubrirla en un discurso narcocorreísta o lo que quiera. Eso ya es cuestión de los relatos de los medios de comunicación. No seamos tontos, hay connivencia. Pero creo que el gobierno tendría que tomar muy en cuenta la inversión social y recuperar ciertos aspectos de la administración pública que se han ido muy al garete en los últimos tiempos. Pienso principalmente en el tema de la seguridad y pienso principalmente en el tema de la salud. Lo de la salud es un tema de atajar la corrupción, que existe un sistema que está tomado por ella, que es su peor momento, de hecho. Yo realmente lo he dicho algunas veces, me decepcioné muchísimo en tiempos de la pandemia porque en vez de aflorar la solidaridad en el Ecuador, Guayaquil, donde se vivió una barbaridad en abril y mayo del 2020, afloró la corrupción para poder acceder a las medicinas. O sea, el sistema estaba diseñado de una manera totalmente perversa y no solidaria frente a lo que ocurría. Eso realmente es escalofriante porque te da una idea de qué tan mal estamos como sociedad para que en vez de existir redes de solidaridad hayan redes de corrupción. Es un esfuerzo muy fuerte que tendría que hacer el gobierno para atacar el problema, pero lo tiene que hacer este gobierno o algún otro, porque realmente no se puede sostener una sociedad en la que la salud dependa de tu condición económica, que puedas salvar tu vida si tienes dinero y si no, tienes que simplemente esperar la muerte con la dignidad que pueda darte la situación, darte a tu familia
o el acompañamiento que te pueda dar personas queridas, pero realmente no confiar en un Estado que no sirve para nada. En materia de educación tampoco estaba mucho mejor y el Estado tendría que hacer bastante con ello, pero lo que creo que más preocupa es el tema de la inseguridad, porque lamentablemente, como tenemos muchos años de políticas públicas nefastas, ineficaces en esa materia de pérdida de presupuesto, de eliminación de instituciones, eliminación de personal, todo eso bien visto sobre la base de descorreizar el país, esta venganza o vendetta nos ha costado muchísimo en términos institucionales, que otra persona que tiene olfato para los negocios, que es el narco, se metió aquí y convirtió a Guayaquil en un hub empresarial, pero de la economía mala. Y eso es lo que estamos viviendo, y son grupos organizados que le disputan la hegemonía al Estado. O sea, tú vas como contratista del municipio a uno de los sectores del sur de Guayaquil a hacer obra pública y se te acerca un representante de estos grupos y te dice que tienes que pagar una vacuna o que te olvides hacer la obra pública. Es un costo asociado al hecho de construir. Lo tienen que soportar y dicen, no me sirve ser contratista del Estado, pero entonces tengo que pagar al Estado por lo que cuesta la obra, etcétera, hacer ese negocio con el Estado, sino que tengo que pagarle a grupos irregulares que en el territorio me quieren sacar X cantidad de dinero para poder hacer la buena obra pública que se tenía que hacer. Antes hubiera sido bienvenida a la obra pública por los habitantes, ahora van, se te acercan y te piden plata. Es una locura, pero esa desinstitucionalización la hemos admitido con muchísima naturalidad sobre la base de esta venganza contra el correísmo, esa pérdida de institucionalidad, y realmente en los últimos 5 años es un lustro nefasto, nos ha pasado factura de una forma increíble. Hoy estamos viviendo las consecuencias. Guayaquil es una ciudad tremendamente violenta, de las 50 más violentas del mundo. Y hoy en día, para salir en esta ciudad, calculo que no seremos los únicos, pero para salir en esta ciudad tienes que tener una estrategia para enfrentar a tu prójimo. Es como vivir en una guerra civil. Espantoso. Y en esas estamos. Entonces, un Estado tiene que hacer algo al respecto. La solución no debe ser la mano dura, pero es lo que entiendo que mucha gente va a aspirar por la forma como hemos creado nuestra democracia, y eso tiene también muchos años para discutirse atrás de las redes clientelares, muchas cosas por hablar en un tema. Ahora, yo en la primera parte de este noticiero, en la parte de mi comentario, yo reflexionaba sobre los cambios que se anuncian, ¿no? Y como bien decía Belkis, no sabemos quiénes van a ser los reemplazos y no sabemos si habrá más cambios. Pero, digamos, a mí me parece que el presidente Lasso y su gobierno deben dar un giro. Yo no voy a hablar de 180 grados porque eso es imposible, pero sí de 90 grados, sobre todo en temas más aterrizados, la salud, la educación, la seguridad, la inclusión económica y social, o sea, en cosas más tangibles para los ciudadanos. Yo le pregunto a Javier, si será que el presidente entiende justamente aquello y puede dar ese giro de 90 grados que estoy planteando a partir justamente de una renovación de parte de su gabinete ministerial. Es una posibilidad. Tengo una contrapregunta. ¿Cuánta gente de la ADP queda en el gobierno? Tú que estás en la jugada. ¿Cuánta gente de la ADP queda en el gobierno? Diego Ordóñez. O con la salida de Cueva ya se despedizó el gobierno, por ejemplo. Yo creo que queda Diego Ordóñez. A ver, si hablamos de la ADP, aunque Diego Ordóñez fue asambleísta pero el origen político del doctor Diego Ordóñez es justamente la democracia cristiana. Él es el que queda. No sé quién más. ¿Ah? Bueno, yo creo que es una posibilidad y creo que realmente le conviene. Como te digo, lo que ocurrió fue un golpe, una señal de alerta. Si el gobierno no toma medidas, igual más adelante, si no fue en esta ocasión, que ya no fue, más adelante va a haber otro momento de molestia popular, de levantamiento, y nuevamente vamos a repetir un ciclo que va a ser muy desgastante para el Ecuador, y vamos a tener que tomar decisiones más drásticas porque no se puede continuar este escenario de manera persistente. Yo siento que el gobierno tiene que cambiar la actuación que ha hecho, y supongo yo que la salida de Cueva, que es un personaje muy afín a las políticas fondos monetaristas y tal, hay que recordar que él fue parte del FMI en los tiempos de González Sánchez de Lozada, que le costó caer al presidente Sánchez de Lozada, básicamente destrozó el país andino de Bolivia, bueno, luego hubo todo un proceso muy interesante en Bolivia que ha cambiado su realidad económica, pero en su momento, cuando era un bastión neoliberal en la región, el señor Cueva estuvo allí ayudando a Sánchez de Lozada a hacer su gestión. Esa visión tan fondomonetarista creo que también se ha impuesto tranquilamente en este año de gobierno. Pero yo ahí, por ejemplo, vuelvo a preguntar, porque esto también yo lo comenté en la mañana. Los ministros Javier Flores, Belkis, amigos y amigas, no se mandan solos. Los ministros responden a una política generada por la cabeza
del Ejecutivo, que es el presidente de la República. O sea, si tenemos un ministro con una visión fondomonetarista, como dice Javier Flores, es porque seguramente el presidente de la República está de acuerdo. A eso me refiero. Claro, porque el presidente lo ha querido. Y si ahora lo cambia es porque tal vez sienta que debe dar un giro. Habría que ver a quién pone, por supuesto, pero creo que es un síntoma de que tiene que relanzar el proyecto en algunos sentidos. Tal vez en 90 grados, ojalá que en 180, pero con que sea ya que tenga una visión mucho más cercana a la realidad de la gente. La gente está muy preocupada, muy enojada con el gobierno porque siente que no le rinde, no le sirve. ¿De qué te sirve el gobierno si no tienes seguridad, si no sabes si te van a robar cuando sales a comprar el pan a las 6 de la mañana? ¿De qué te sirve el gobierno si vas a la seguridad social a buscar medicinas y no hay? ¿De qué te sirve el gobierno si en la escuela a la que deben acudir tus hijos no hay un pupitre? O sea, realmente el gobierno es inservible para muchísima gente que vive en condiciones de pobreza y que no le sirve ni el gobierno local ni el nacional. Entonces, es ese fastidio, esa desesperanza por el sistema democrático en buena medida, porque sientes que los representantes que escogen realmente no te representan, y eso es parte de una perversión que para mí en buena medida es sostenida por el voto obligatorio, que es una de las cosas que deberían cambiar para hacer cierta cirugía institucional en este país y relanzarlo en sus procedimientos democráticos que hoy en día están viciados. Yo, por ejemplo, ahí discute y me hace ruido en este país, Javier, porque digo, en un mundo ideal el voto debería ser efectivamente facultativo, pero en este país en donde la gente se ve obligada a votar, yo no sé hasta qué punto, si no generamos una cultura, auténtica cultura política, ir al voto facultativo como que es una apuesta medio riesgosa, Javier. Mira, somos uno de los 10 países en el mundo que tenemos voto obligatorio. El resto son facultativos. Es una rareza. ¿Por qué tenemos que ser esta ilustre minoría de estar obligados a votar? Yo realmente nunca lo he entendido cabalmente. Siempre he pensado que el derecho a votar debe incluir el derecho a decidir si quiero participar en el proceso electoral. Me parece que eso es lo verdaderamente liberal. Y luego una sociedad que por eso mismo no tendría muchos votantes. Entonces, esa es la realidad que tiene que empezar a trabajar. El hecho de que nadie le gusta la democracia como está planteada y que tiene que emerger gente capaz desde la sociedad civil que construya partidos políticos nuevos que representen intereses sociales. Porque lo que hay hoy en día es una desconexión sideral entre un representante cualquiera y sus votantes. Realmente el nivel de apoyo que tiene la Asamblea es escandalosamente bajo. Me recuerda muchísimo los niveles del año 2005-2006. Y realmente con ese nivel de confianza en la institucionalidad de un Estado es inviable, porque no solo es la Asamblea, son la mayoría de poderes del Estado y también señaladamente el judicial, que a nadie le sirve en realidad. Tal vez habrán, y hay, sí, seguro que los hay, jueces honestos, pero realmente es un sistema muy corrompido y todos lo sabemos y la gente en los indicadores de cultura política del país, cuando le preguntan sobre la confianza en órganos de justicia, es de los más bajos de toda la región de América Latina. Realmente un país que en ese sentido ha fracasado institucionalmente. Y eso genera molestias muy importantes al ciudadano que descree del sistema democrático, lo que está siendo obligado a votar. Un sistema perverso, porque además, donde está la perversión es en la parte de controles. Si este Estado es ineficaz en algo específico, es en controlar. Es un Estado sin mucha capacidad de control, sea porque no tiene presupuesto para ello, sea porque lo capturan poderes que lo obligan a mirar a otro lado. Javier. Sea lo que fuere, no hay controles. Y en el sistema electoral, esto es persistente en los informes de las misiones de observación de la OEA. Siempre te dicen, hay un problema aquí con los controles en el sistema electoral. Los recursos se reparten más o menos alegremente. Entonces, es un sistema diseñado para repartir recursos a un cierto número de vacíos que generan una democracia representativa falsa, donde la gente finalmente termina desencantada y no confiando en lo que ocurre. ¿Cómo rompemos ese ciclo? Para mí una de las alternativas es el voto facultativo, porque no solo que te va a dar libertad como ciudadano, sino que va a obligar a replantear el mapa político. Hoy en día esos partidos políticos son, permíteme decirlo, una vergüenza, por escándalo. No, sí. Hay partidos, claro, ya hay partidos políticos. ¿Qué hablamos? Claro. ¿Qué defendemos? Esta institucionalidad torcida, perversa. Yo no lo veo. De acuerdo. Y lo último, con esto cierro, Javier. Ayer el CNE negó la entrega de formularios para la revocatoria de mandato. ¿Hay alguna lectura política sobre esta decisión del CNE, Javier Flores? Con esto cierro. Yo creo que era previsible, ¿no? Los organismos electorales en este país, más allá de que obviamente
fue una gran mejora desde el año 45, en la Constitución del 45, que se crearon organismos electorales autónomos. Y eso marcó una diferencia muy importante en las elecciones, porque antes de eso, quienes organizaban las elecciones era el propio gobierno del poder y previsiblemente ganaba el gobierno en el poder. Ahora, bueno, también existe mucha vinculación entre el CNE y el gobierno en el poder, y eso explica lo que ocurrió, que era previsible. En algún momento me habían preguntado qué podía ocurrir con eso. Yo supuse que podrían existir trabas de este tipo y efectivamente están ocurriendo. Entonces, pues nada, es otra exhibición del poder, siendo el poder en el Ecuador siendo ese poder que interfiere en otras funciones y logra resultados concretos. Correcto, Javier Flores, un abrazo a la distancia, muy amable. Saludos a todos. Gracias a Javier Flores Aguirre, conversando con nosotros en A Primera Hora, haciendo una lectura de los temas políticos que al momento enfrentamos en el Ecuador. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.